Se llama Francisco Moya González y hoy se ha convertido en el concejal más breve de la historia, al menos allí en el Ayuntamiento de Ávila. Hoy ha tomado posesión del cargo después de la renuncia de otro edil. Paco el Breve, como así le han apodado ya sus compañeros, y que él asume con mucho humor, será edil unos 20 días, algo menos, es decir, el tiempo que esté en funciones hasta que tomen posesión los nuevos concejales salidos de las elecciones del próximo domingo. Hola, ¿qué tal? Es una imagen curiosa que se produce a 2 días de los comicios, con la que hoy hemos querido comenzar. Está pasando este programa y en el que seguimos muy de cerca ese presunto caso de fraude electoral ocurrido en la provincia de Zamora, en Moraleja de Sayago. Enseguida les vamos a preguntar a los compañeros de Zamora qué novedades hay en torno a este caso. También hoy vamos a conocer un centro de alto rendimiento para jugadores de videojuegos, como lo oyen. Allí entrenan sus habilidades, su destreza. Es un lugar interesante y poco conocido. Está en Madrid, luego en un ratito lo vamos a visitar. Y en el tiempo del análisis hoy vamos a hablar de la ley de vivienda, que ha entrado ya en vigor desde hoy mismo, desde este mismo viernes. Una ley pionera en nuestro país que ha levantado las críticas del sector inmobiliario. Enseguida vamos a ver por qué. Pero ya les avanzo que consideran que va a generar justo el efecto contrario de lo que se pretende. Por ejemplo, en el control del precio de los alquileres. Aquí comienza Está Pasando. Pues vamos a comenzar el programa en Ávila porque allí, como acaban de ver, se ha producido la toma de posesión esta misma mañana del que se considera el concejal más breve de la historia, al menos allí en Ávila. Vamos a contar por qué, Pilar, porque esta última jornada de campaña electoral nos sigue dejando curiosidades como esta, la del concejal más breve de la historia del Ayuntamiento de Ávila. Hoy ha tomado posesión este concejal de Ciudadanos que sustituye a otro que se fue a la candidatura de Por Ávila, pero va a ser concejal hasta el lunes, cuando la corporación entre en funciones después de los comicios de este domingo. Así que Francisco José Moya, que es como se llama, será edil menos de 20 días. Si no les da tiempo a quedarse con su nombre, él ya ha propuesto un mote. Ya tengo mote y todo, que soy Paco el Breve, así que va a ser lo mínimo hoy y el pleno del día 14. Me preguntó Julia que si la acompañaba, le dije pues no tengo ningún problema en acompañarte, Julia. Ya me presenté hace 4 años, salí en los medios, así que no tenía ningún problema. Pues es Paco el Breve, uno de los rostros de esta última jornada de la campaña electoral. Por cierto, que la toma de posesión de nuevos alcaldes y concejales está un poco en el aire porque los secretarios interinos de los ayuntamientos amenazan con ir a la huelga en junio. Más o menos la mitad de estos secretarios son interinos o temporales y antes de llegar a ese paro el 14 de junio, Daniel de la Fuente, Madrid, hoy se manifiestan allí, delante del Ministerio. Pues así es, compañeros, aseguran que su situación es muy complicada, que es límite. De hecho, de los 8.000 funcionarios interinos que hay en España, casi la mitad son temporales y por eso aseguran que hay un abuso de temporalidad. Y estamos ahora mismo con Vega, que es una de esas funcionarias temporales en la provincia de Ávila. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es vuestra reivindicación? ¿Que el gobierno no está cumpliendo lo que dijo o por qué venís hoy aquí? Pues porque el gobierno no está cumpliendo con la normativa europea, que por principio está en el abuso de temporalidad con más de 3 años, tiene que consolidarse, y porque además no está cumpliendo con su propia normativa. Entonces lo va a mandar a la calle a muchísimos de nosotros. En tu caso, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esta situación? Llevo 23 años en el mismo destino, sin moverme ni un solo día. ¿Y ahora ves peligrar ese puesto de trabajo? Sí, claro, por supuesto que lo veo peligrar. Es que además de la ley del gobierno tenemos la vergonzante bolsa de trabajo creada por la Junta de Castilla y León que va a acabar con los que no acabe el gobierno. Y ahora mismo, si no se cumple esa reivindicación, iríais a una huelga el día 14 que complicaría mucho las tomas de posesión de los alcaldes en muchos municipios. Hombre, yo no iría a la constitución de los ayuntamientos ni mis compañeros tampoco. Va a ser una huelga que, vamos, hay que hacerla sí o sí, y si no se constituyen los ayuntamientos, la ministra sabrá por qué.
¿cuál es la reivindicación mínima que aceptaríais en caso de esta huelga? No sé si ponen, por ejemplo, 100 plazas más os bastaría o cuál es vuestro límite. No, 100 plazas más no. Tienen que cumplir con la ley. Y todo aquel que lleve más de 3 años tiene que consolidar. No hay otra. Porque de esos 8.000 que hay, ahora mismo estáis en poco menos de 800, un número que se aleja mucho, ¿no? 797 o una cosa así, sí. Y los compañeros, habéis venido de todas partes de España, allí en Castilla y León también es un problema, ¿no? Por lo que nos cuentas. En Castilla y León el 50% de los secretarios somos interinos y con 20 años de antigüedad muchísimos, pero vamos, el 50% de este 50% tiene más de 20 años. Pues ya lo habéis escuchado, compañeros, con las elecciones a la vuelta de la esquina este mismo domingo, de cara a esa toma de posesión y consolidación de las corporaciones locales y municipales, puede haber problemas si finalmente estos funcionarios temporales no encuentran una solución con el Gobierno, con el Ministerio de Hacienda. Pues veremos si es posible llegar a evitar esa huelga. Gracias, Dani de la Fuente, desde Madrid. Otros funcionarios que siguen en pie de guerra son los de Justicia. Ellos empezaron su huelga indefinida el pasado lunes y hoy que la ministra de Justicia está en Valladolid, han ido a recibirla y pedirle que se reúna con ellos. Pero Pilar Llop les ha dado esquinazo y ha evitado pasar junto a los manifestantes. La ministra intervenía esta mañana en la Cumbre Mundial de Mediación Empresarial y un grupo de funcionarios la estaba esperando en la puerta del recinto. Pero Llop, como insistimos, ha entrado por otro acceso. Quieren que se reúna con ellos como ya hizo con letrados y jueces y fiscales. Que no puede ser que solo se atienda a unos colectivos de la Administración de Justicia, que solo se reúna con los jueces, con los fiscales, con los letrados para acordar con ellos subidas de sueldo y que no se digne a reunirse con los trabajadores, con los que están todos los días en los juzgados, los primeros que llegan, los últimos que se van. Y mientras tanto, los funcionarios siguen R con esa huelga indefinida que empezaron el pasado lunes y siguen también protestando. Hemos visto ya un poco de todo, hasta cortejos fúnebres simulando el funeral, el entierro de la justicia. Hoy han vuelto a protestar en Salamanca, donde, por ejemplo, para una citación judicial hay que esperar ya 8 meses en lugar de los 3 que había que esperar hasta ahora. Paco Gómez, cuéntanos. Sí, buenos días. Continúa la situación de bloqueo de la justicia por parte de los trabajadores de la Administración Judicial. Malestar, negociación bloqueada que se nota en estas concentraciones que se están celebrando en las puertas de los juzgados, aquí en la Plaza de Colón de Salamanca. Cada día se escenifica ese malestar por el bloqueo. Nos acompaña Eva Sastre del sindicato CESIF. Eva, venimos repitiendo la misma escena y también la misma situación, bloqueo absoluto. Bloqueo absoluto, falta de negociación y ya no simple falta de negociación, es decir, no hay un llamamiento oficial más allá de unos vídeos que corren y circulan por todas las redes sociales en las que Tonchu viene a decir que bueno, que ya hemos acordado con los letrados, hemos acordado con los fiscales y bueno, dejadnos pasar las elecciones tranquilitos y luego ya negociamos con vosotros. Sabéis que ayer estuvimos 15 personas, funcionarios de la Administración de Justicia de aquí de Salamanca, que veníamos de la gran manifestación de Madrid, que fue un éxito, y nos intentamos hacer visibles en el acto político que tenía la ministra de Justicia en Peñaranda para apoyar al candidato o a la candidata del Partido Socialista. Las fuerzas y cuerpos de la distancia no nos dejaron ni acercarnos, ¿de acuerdo? Era totalmente pacífica, simplemente es hacerle ver a ella directamente el malestar que tenemos, la falta de empatía que está teniendo con las familias, falta de empatía con el ciudadano que está sufriendo pérdidas, es decir, los ciudadanos están sufriendo muchos trastornos y las pérdidas económicas que están sufriendo las personas como abogados y procuradores, los profesionales de la justicia también están sufriendo un perjuicio económico y ya no qué decir tiene que los funcionarios es el pan de nuestros hijos. Y una situación que ya tiene nombres que se aproximan, o cifras que se aproximan al caos, ¿no? Estamos hablando solo en Salamanca sí, de unas 400 vistas suspendidas en lo que va de... Sí, sobre 400 o incluso más vistas, y hablamos de las vistas porque al final es lo que conoce el ciudadano o lo que puede ver más visiblemente, pero estamos hablando de demandas que no se le da trámite porque no son servicios mínimos, incluso haciendo unos servicios mínimos súper abusivos. Para poneros un caso muy llamativo, fue
fue las apuzactas, cuando la huelga de letrados, eso no era servicio mínimo. En el caso nuestro, eso es servicio mínimo. Entonces, son declaraciones, son comparecencias, son videoconferencias para celebrar juicios de otros sitios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto estaremos hablando en Salamanca a lo mejor 7.000 actuaciones o más que no se han celebrado. Bueno, pues muchas gracias, Eva. Gracias a vosotros y pedir disculpas a los ciudadanos y a los profesionales de la justicia de parte de los compañeros también de la administración, todos en general. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Pues así continúa la situación en la justicia en todo el país. Ese rechazo a la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, que aseguran que va a poner patas arriba a la justicia, y también la reclamación de mejoras de sus condiciones de trabajo. Y así concluye, gracias Paco, esta primera semana de huelga indefinida de los funcionarios de justicia. Y como decimos, hoy acaba la campaña electoral marcada en esta recta final por los casos que han salpicado parte del país por supuestos fraudes electorales y compra de votos. Ya les contamos que el PSOE denunció ayer al alcalde de Moraleja de Sayago, antiguo compañero del partido, que ahora está en Zamora Sí, por intentar supuestamente manipular el voto de los usuarios de una residencia de mayores. Él, que aspira a continuar en la alcaldía, Sara Andrés, buenos días, lo niega y ha respondido con otra denuncia. Pocas novedades hay a estas horas sobre esta denuncia por un presunto fraude, un presunto delito electoral cometido en la residencia de Moraleja de Sayago. El alcalde y presidente de la fundación que gestiona ese centro residencial presentó ayer por la tarde, como había anunciado, una denuncia por calumnias contra el candidato socialista, que a su vez lo ha denunciado a él por ese presunto fraude electoral. Esa denuncia ya está presentada ante la Guardia Civil y ahora toda la tramitación sigue en manos precisamente de la Benemérita, que sigue terminando las diligencias para presentarlas en el juzgado. El juzgado de guardia, el juzgado de instrucción número 1, es el encargado de recibir todas esas diligencias, y hasta que toda esa documentación no esté en sede judicial, este asunto no puede avanzar más. Quedan en el aire decisiones como saber si se trata de verdad, si está probado ese supuesto, ese presunto delito de fraude electoral, y si se tomarían las medidas cautelares de paralizar esos 25 votos que habría solicitado el Partido Socialista en su denuncia inicial. De momento, todo sigue igual, a la espera de que toda esa documentación llegue al juzgado y se determinen las actuaciones que consideren. Gracias, Sara. Seguimos a la espera de que haya esas posibles novedades. Por otra parte, este viernes entra en vigor la nueva ley de vivienda, que regula, como novedades, entre otras cuestiones, un poco mejor esto del alquiler. Pero, Pilar, hay sectores que dicen que no va a tener el efecto deseado, y de eso vamos a hablar a continuación en el tiempo del análisis. Sí, la ley de vivienda entra hoy en vigor después de su publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado. Es la primera ley de vivienda de la democracia, como así anunciaba ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su cuenta de Twitter, felicitándose por el logro, una norma que al Gobierno le ha costado sacar adelante. Han sido meses de negociaciones y que los expertos creen, como decía el compañero Eduardo, no va a conseguir los efectos deseados. Es más, consideran que va a tensionar aún más el mercado, que va a reducir la oferta y que va a segmentar el mercado inmobiliario. Hablamos hoy de la ley de vivienda con Gonzalo Jolín, que es el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Castilla y León. Gonzalo, gracias por estar con nosotros en esta mesa. Buenos días, muchas gracias. También le acompaña José Manuel Martínez Iranzo, que es el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid y del Consejo Autonómico de Castilla y León. José Manuel, gracias por estar con nosotros. Y por videoconferencia también nos atiende José Ramón Zurdo, que es el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler. José Ramón, muchísimas gracias por participar. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, así para romper el hielo y comenzar esta charla, ¿qué les parece así a grandes rasgos? Luego vamos a ir por punto desgranando esta ley. ¿Qué les parece esta ley de la vivienda, Gonzalo? Hombre, yo creo en primer lugar lo que hay que indicar es que todo lo que sea restringir las condiciones del mercado inmobiliario pues no es bueno para la oferta, pero sobre todo no es bueno tampoco para la demanda. ¿Qué puede suceder aquí? Hombre, pues es algo que ya hemos visto en otras comunidades autónomas y otras ciudades. Curiosamente, las ciudades que más caro tienen el precio de la vivienda, tanto en alquiler como en venta, y por tanto más restringido a la mayoría de la población, pues son las capitales del País Vasco y Barcelona. Y curiosamente son las dos comunidades autónomas que durante estos años han estado legislando
porque no hay que olvidar que la mayoría de la normativa sobre vivienda está cedida a las comunidades autónomas, no es estatal. Bueno, pues estas dos comunidades autónomas son las que más han puesto problemas a la hora de que el mercado sea libre y que haya más vivienda libre dentro de sus territorios. José Manuel, ¿qué le parece esta nueva ley de vivienda? Bueno, vamos a ver, es una ley que nosotros como colectivo venimos demandando desde hace mucho tiempo, que lleva un desarrollo de muchos años y que, insisto, nosotros hemos demandado desde hace tiempo. Yo creo que con esta ley, que en primer lugar creo que en su texto ha sido muy precipitada, dice que se lleva desarrollando su promulgación y su aprobación durante mucho tiempo, pero sin embargo no ha sido consultada con los verdaderos conocedores del mercado inmobiliario, como somos los que estamos aquí presentes, además de otros agentes intervinientes. Pero además de eso, yo creo que fomenta unos desequilibrios territoriales importantes respecto de unas comunidades autónomas a otras, porque no define perfectamente cuáles son las competencias de cada una de ellas respecto del Estado, ni tampoco define cuáles son las competencias en la definición que hace en la ley de determinadas cuestiones importantes en la vivienda. No procura la transversalidad que todos deseamos en otras normativas, como puede ser la ley del suelo, la ley de enjuiciamiento civil, la ley de arrendamientos urbanos, etcétera. Y sobre todo el carácter intervencionista del que hablábamos antes, que ya desgranaremos también después, que no siempre el ser intervencionista es malo, pero sí conforme lo hace y conforme está el contenido de esta ley. Hemos escuchado a Gonzalo, a José Manuel, José Ramón. ¿Cómo valoran desde la agencia negociadora del alquiler esta ley de vivienda? Para nosotros va a ser una ley muy negativa y nefasta, no solo para los arrendadores, también para los inversores, para los promotores, para las agencias inmobiliarias, incluso, aunque sea contradictorio, para los propios inquilinos, porque yo creo que van a ser los grandes paganos de esta ley. Con tanta limitación, lo que van a hacer los arrendadores, casi con total seguridad, es endurecer las condiciones de acceso a sus viviendas. Y quien va a sentirlo más son aquel tipo de inquilinos o de arrendatarios que tienen ingresos más frágiles o inestables. O sea, va a llegar que se va a crear un punto donde muchas personas, sobre todo los que tengan los ingresos más inestables, no van a poder ni comprar ni alquilar, porque no van a poder superar los límites que van a imponer los arrendadores para no tener problemas luego en caso de recuperación de sus viviendas, en caso de impagos, porque ahora los procedimientos se van a alargar incluso hasta los 2 años, con lo cual para evitar eso se van a endurecer mucho las condiciones de acceso. Se ataca directamente con esta ley a los grandes, a los únicos que pueden crear oferta de viviendas, que son arrendadores inversores. Si con estas medidas se les atacan, pues lo que van a hacer es salir de este mercado rápidamente. Y si salen de este mercado, la oferta se va a reducir ante una demanda terrible, pues lo que va a pasar es que los precios se sigan manteniendo altos. Críticas, por tanto, a esta nueva ley, que vamos a recordar para que los espectadores se sitúen qué novedades trae esta nueva ley de vivienda. Eduardo, explícanos cuáles son esos puntos clave. Pues las novedades de la ley están, por ejemplo, en los puntos que incluye o modifica sobre precios del alquiler, sobre los grandes propietarios o el tema de los desahucios. El tope al alquiler, por ejemplo, el máximo que los caseros pueden subir la renta a sus inquilinos. Ahora, por una medida temporal, es del 2%. Al año que viene, ya con la ley que entra hoy en vigor, será del 3% y ya el año siguiente, en 2025, entrará en vigor un nuevo índice que va a diseñar el INE y que no va a ser el IPC. Otro concepto que ha dado que hablar, las zonas tensionadas. Son los ayuntamientos y las comunidades los que deciden qué es una zona tensionada, pero lo que hace la ley es bajar el umbral para considerarlas así. Tiene que pasar una de estas dos cuestiones: que el coste de la renta o la hipoteca más los suministros de la casa se coman más del 30% de los ingresos del hogar, o que el precio haya subido 3 puntos por encima del IPC en los últimos 5 años. Los propietarios de viviendas, además, tendrán beneficios fiscales si las alquilan. Pueden ir desde un 50% hasta un 90% si la casa está en una zona tensionada y cobra al inquilino un 5% menos de lo que cobraba al anterior.
Otro asunto de esta ley, otra novedad, el de los grandes tenedores. ¿Qué es un gran propietario? Bueno, pues lo es el que tiene 10 o más viviendas, pero nuevamente las comunidades autónomas pueden rebajar ese criterio a 5 cuando estén en zonas tensionadas. En ese caso, además, se aplicará un índice de contención de precios. La ley también intenta regular mejor los desahucios, prohíbe que se produzcan sin día ni hora predeterminados y además será obligatorio fijar una fecha. Se incluyen prórrogas en los procedimientos de lanzamiento y un arbitraje entre dueño e inquilino, y si no hay acuerdo se dará tiempo para que los servicios sociales encuentren una alternativa habitacional. Además, la norma impulsa también la vivienda pública. La vivienda protegida será protegida durante al menos 30 años. En el suelo reservado para ello, al menos la mitad será para el alquiler y sube del 30 al 40% en las zonas de nueva urbanización. También se va a penalizar a los dueños de pisos vacíos. A partir de 2 años sin ocupantes, el ayuntamiento podrá aplicar un recargo en el IBI de entre 50 y el 150%. Hay más cuestiones que seguro que ahora vais a comentar a continuación, Pilar, y otras que no han llegado a esta ley, como por ejemplo limitar el número de pisos de alquiler vacacional que pedía el socio de gobierno Unidas Podemos. Bueno, pues hechas ya las presentaciones, vamos a ir punto por punto, vamos a intentar pasar por algunos de esos puntos. Gonzalo, en cuanto al tope del alquiler, ¿cómo lo valora? ¿Era necesario poner un tope? Un tope al precio del alquiler. A la subida anual. Eso es. A ver, normalmente el mercado más sano es el mercado libre, es decir, que el que se regula por sí mismo. Hasta ahora, cuando ha habido un tope en los años anteriores, también por el actual gobierno, bueno, pues eso ha tensionado el mercado en el sentido que puede haber determinado que algunos inversores hayan decidido retirarse del mercado de alquiler, me refiero a propietarios de viviendas, y han decidido vender la vivienda. Claro, no sabemos cuál va a ser la repercusión que van a tener estas medidas, en concreto la subida el topar el precio del alquiler, la subida máxima cada año, pero eso va a afectar gravemente a los propietarios de pisos. Se habla siempre de grandes tenedores de pisos, pero no hay que olvidar que en España hay un gran volumen de pequeños inversores que compran 1, 2, como mucho 3 viviendas, y muchos de ellos a su vez son pensionistas también y están completando su pensión con el alquiler que reciban. Claro, para ellos es un perjuicio muy importante el que no puedan subir el precio del alquiler de un año a otro con respecto a lo que hasta ahora se venía marcando, que era el IPC, ¿no? Van a sufrir la subida del IPC, pero no van a poder repercutir en sus ingresos esa subida de IPC. Bien, entonces entendemos que no va a ser una medida positiva. José Manuel, ¿qué opinas sobre ese tope del alquiler? Bueno, yo creo que lo ha resumido bastante bien Gonzalo, pero yo creo que se debiera añadir que si bien en un principio lo que ha intentado esta nueva ley es, digamos, intervenir cuando hablamos del intervencionismo. No siempre es malo el intervencionismo, quiero decir, el intervencionismo a veces es necesario desde el Estado cuando realmente concurren circunstancias que atentan directamente con una función social, como este caso es la función social de la propiedad. El problema es que cuando se interviene para delimitar el contenido de esa función social de la propiedad, bienvenido sea cuando las circunstancias así lo exigen. Pero, sin embargo, cuando lo que se intenta, como yo creo que intenta esta ley, es regular el contenido de la misma facultad de dominio o de propiedad, es cuando yo creo que se vulnera el derecho a la propiedad privada. Y en este sentido, como bien decía Gonzalo, cuando se realiza un tope al alquiler, y además de forma indiscriminada, hay que tener en cuenta que es muy distinta las circunstancias que concurren en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Bilbao, San Sebastián, etcétera, con lo que realmente estamos viviendo en un Castilla y León. Claro, ¿qué consecuencias puede tener para el mercado aquí en Castilla y León? Las consecuencias que, lo primero, se va a restringir absolutamente la oferta, el mercado de viviendas en alquiler, y con ello, lógicamente, subirán los precios, porque además, con estas circunstancias de que pueden entrar en vulnerabilidad ciertos arrendatarios, el arrendador lo que hace es asegurarse de que no va a entrar en vulnerabilidad y, por lo tanto, no va a poner esa vivienda en la oferta. O sea, que se va también es contrario a los arrendatarios, porque hay muchos arrendatarios que en este momento tienen acceso a una vivienda digna y con una renta, bueno, pues más o menos contenida, y sin embargo no van a cumplir los requisitos y el arrendador no lo va a arrendar.
Sí, sí. O sea que nos podemos encontrar con menos oferta de vivienda en alquiler y entonces... Porque se expulsa directamente a los arrendadores, pero también se expulsa de alguna forma a los arrendatarios que tienen dificultades, ciertas dificultades, porque realmente no van a poder cumplir esos requisitos y directamente el arrendador no lo hace. Ese tope del 2% este año, 3% el que viene y ya veremos en 2025, bueno, ya está por debajo de lo que indicadores como el Eurostat y el INE dicen que subió el precio de la vivienda bueno, pues el año pasado. Eurostat dice que un 2,5% en el cuarto trimestre de 2022 y el INE un 2,1% en los últimos 12 meses. Claro, eso ya va a suponer un freno, un tope al precio. ¿Esto cree José Ramón que va también a fomentar la picaresca, que los quienes tienen pisos van a intentar buscar otras fórmulas para saltarse la ley? Pues mira, te respondo. Primero, nosotros no creemos en el intervencionismo de las rentas ni en los topes. Pensamos que el libre juego de la oferta y la demanda es lo mejor para que los precios bajen. De hecho, en países de nuestro entorno que ya han aplicado límites, pues resulta que el efecto que han conseguido es que las rentas han seguido altas. El ejemplo más cercano, incluso en alguna región, lo tenemos en España. En España, en el 2020, en Barcelona, los alquileres estaban intervenidos. Y resulta que en Madrid, que no lo estaban, pues las rentas de los alquileres en Barcelona eran muy superiores a los de Madrid. Con lo cual, aquí vemos que el resultado no es ese, el resultado es oferta y demanda. También en Madrid, durante la época de la pandemia, lo que vimos y observamos es que al aumentar de forma considerable el número de alquileres, porque muchos alquileres turísticos pasaban al alquiler tradicional, los precios de los alquileres bajaron, con lo cual es oferta y demanda. ¿Qué podemos conseguir si los alquileres se intervienen, se topan, se ponen límites a la actualización? Pues que lógicamente no se trata de picaresca, sino que se trata del propio arrendador que quiere conseguir una rentabilidad por su vivienda, o el propio inversión que quiere hacer lo mismo, vaya hacia otras figuras afines en los cuales no haya estos límites. ¿Qué va a pasar? Que va a proliferar mucho más, pues ahora mismo el alquiler de temporada, el alquiler turístico, incluso el alquiler de habitaciones va a proliferar mucho, pero también otras formas de alquileres de oficinas, alquileres de locales, alquileres de plazas de garaje. O sea, se va a desplazar la inversión hacia otro tipo de inversiones inmobiliarias que no estén tan limitadas como va a estar la ley de vivienda. O sea, que se van a buscar otras fórmulas, otras salidas. Otra de las claves de la nueva ley: no se cobrará al inquilino los gastos de la agencia inmobiliaria, correrán a partir de ahora a cargo del arrendador. ¿Qué les parece este cambio, Gonzalo? Es lo mismo de lo que llevamos hablando desde el principio del debate. Todo lo que sea intervenir y poner una serie de criterios a lo que hasta ahora ha sido libre, pues nos parece también negativo. España es muy variada y lo que nos encontramos nosotros como promotores inmobiliarios o como agentes inmobiliarios es que cada ciudad es un mundo diferente. Es decir, hay comunidades autónomas donde lo tradicional es que el mes de la inmobiliaria lo pague el inquilino. Hay otras comunidades autónomas, incluso ciudades dentro de una misma comunidad autónoma, en las que en unas el mes de intermediación lo paga el inquilino o el arrendatario y en otras el arrendador. Marcar que a partir de ahora lo pague el arrendador solo, bueno, pues es hacernos trampas en el solitario, porque al final ese precio, evidentemente, y esa cuota va a ir sobre el inquilino, porque el arrendador va a querer tener el mismo ingreso y o sea, que va a subir el precio. Subirá el precio y, bueno, pues hará lo necesario pues para que la operación le siga saliendo rentable. Y volvemos al criterio del principio. Si eso se pone como condición y a partir de ahora los propietarios ven que van a tener una reducción sobre sus ingresos, pues directamente muchos decidirán retirar la vivienda del mercado de alquiler y pasarla a la venta directamente. Además, no sé si es del todo justo, porque claro, también habrá casos en los que sea el inquilino el que está de alguna manera contratando un servicio a la inmobiliaria para que le busque el piso, ¿no? Que casi eso es un servicio que le presta al inquilino más que... Efectivamente, es que vamos a ver, esta noticia que se ha hecho, digamos, muy populista, si se me permite la palabra, porque dicen que va a ahorrar cierto dinero a los arrendatarios. Como bien dice Gonzalo, no es así. En definitiva, también cercena de alguna forma algunas otras posibilidades de contratar por parte del arrendatario.
A mi oficina vienen muchas personas pidiendo que le busque un piso en arrendamiento y por lo tanto eso ahora mismo no vamos a poder hacerlo, porque realmente tal y como está transcrita y literalmente en la ley de vivienda, teóricamente nos podemos buscar un problema. Es decir, esas formas de encargo que en el libre mercado debieran de existir, pues también esta ley interviene de forma, yo creo, que no deseable. Por otra parte, es importante decir que en una sociedad ultragarantista, como tenemos muchas veces el privilegio de tener, y que sin embargo en muchas otras cosas es incoherente, aquí vuelve a suceder. Resulta que pretendemos ser supergarantistas en cuanto a ciertos derechos del arrendatario y también del arrendador, y sin embargo seguimos sin tener regulada la actividad de la intermediación inmobiliaria, por ejemplo, o de la actividad en general del mercado inmobiliario. Es absolutamente incoherente. Y en esto es una de las cosas que se basa un poco lo que acabamos de decir. Seguimos sin tener reguladas la actividad. Es algo que venimos demandando desde hace mucho tiempo. Y eso redunda en perjuicio a la defensa del consumidor y del usuario, que al final es el arrendatario o incluso el posible comprador de vivienda como usuario, vuelvo a repetir, y consumidor. Pero cuando dice que seguimos sin tener regulada la actividad, ¿a qué se refiere en concreto? Sí, desde los postulados de liberalización de todos los servicios en general, dentro del sector inmobiliario, que yo creo que la vivienda, yo creo no, es así, aparte de ser un derecho fundamental, es algo que se compra una vez en la vida y con mucho esfuerzo muchas veces por parte del comprador. Sin embargo, no está regulada esa actividad, sigue sin regularse. Eso es fundamental. En otras comunidades autónomas, en otras comunidades autónomas existe cierta regulación, pero una regulación mínima al que le asista al comprador un seguro de las cantidades entregadas a cuenta, un seguro de responsabilidad civil por actuación del profesional, una profesionalidad en la actividad y en el buen hacer de ese servicio es fundamental para defender precisamente al consumidor, que va a ser el usuario final de ese servicio. Volviendo un poco, José Ramón, a lo que preguntaba, que ahora va a ser el arrendatario el que recaiga el pago, el arrendador el que recaiga ese pago. ¿Cómo creen que les va a afectar esto como negocio? Pues mira, esto va a afectar sobre todo a esas pequeñas inmobiliarias que solo viven del alquiler, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque realmente se le va a reducir su parte de beneficios, o bien algunas tenderán a desaparecer. Pero al final lo que se va a conseguir con todo esto es que ese gasto de intermediación lo va a tener que pagar alguien y probablemente lo tenga que pagar el arrendador, con lo cual va a ser otro coste más con los muchos añadidos que antes no tenía. O sea, entendemos que esto lo que va a hacer es desprofesionalizar el mercado, sobre todo en el caso de los inquilinos, sobre todo en aquellos que tienen menos conocimientos en materia arrendaticia. Ya no van a tener a ese asesor que les va a guiar y les va a explicar lo que deben hacer y los pasos a seguir para vivir en su casa de un arrendamiento. O sea, no van a tener a ese profesional. Se va a desprofesionalizar el mercado en la parte más débil, que es el de los arrendatarios. De todas maneras, esto, ¿cómo se va a controlar todo esto que propone la ley? Porque creo que no hay figura. Quiero decir que, luego, echa la ley, luego cada uno si la incumple, que decía, que se pueden meter en un lío, pero que no hay tampoco control, que no hay instrumento, ¿no, Gonzalo? A ver, primero, las leyes tienen que ser claras, concretas y concisas. Esta yo creo que peca precisamente de no ser ninguna de las tres cosas. Segundo, y muy importante, qué parte de la normativa que se acaba de aprobar por el Estado va a ser trasladada por parte de la comunidad autónoma, claro. Porque evidentemente la comunidad autónoma tiene algo que decir en cuanto a las capacidades que tiene normativas sobre vivienda y urbanismo. Entonces, ¿qué va a trasladar y qué no va a trasladar? Antes hablábamos de las áreas tensionadas. Sí, de lo que ahora hablaremos también. Va a depender de la Junta de Castilla y León. Entonces, digamos que se ha dado un primer paso por parte de la Administración Central. Ahora hay que ver qué determina en función de ese paso la Administración Autonómica y luego, veremos cómo se va aplicando en cada uno de los procesos
y en cada uno de los puntos que esta ley tiene y que son todos como mínimo discutibles. Sí, efectivamente. Bueno, yo coincido plenamente en que la debilidad e incertidumbre del contenido literal de la ley es importante. Las definiciones son confusas, no hay unas competencias bien definidas, tanto de ayuntamientos como de comunidades autónomas. La palabra de la administración competente en materia de vivienda se repite innumerables veces en la ley. ¿Y quién es esa administración competente? ¿En qué casos es el ayuntamiento o en qué casos es la comunidad autónoma? ¿Va a tener la comunidad autónoma un papel preponderante sobre los ayuntamientos o van a ser los ayuntamientos independientes para poder delimitar esas zonas tensionadas? Eso es importante, porque lo contrario provoca incertidumbre, y la incertidumbre es el peor enemigo para el mercado, para el dinamismo de un mercado inmobiliario sano. A ustedes los dos les voy a preguntar, porque están aquí en Castilla y León, ¿qué creen que va a pasar con esta ley ahora cuando tenga que desarrollar las comunidades autónomas, en este caso la Junta de Castilla y León? Porque ya hay algunas comunidades autónomas que han dicho que no, bueno, pues que no están de acuerdo con esta nueva ley de vivienda. ¿Eso va a generar problemas? Hombre, yo creo que por el escenario que se nos ha dibujado de la explicación previa de la normativa que se ha aprobado, entendemos que zonas tensionadas en Castilla y León no va a haber. Con mucha dificultad se podrá llegar en alguna zona en Valladolid, pero yo creo que ni eso, con lo cual el criterio de áreas tensionadas en Castilla y León no va a existir en ninguna de las ciudades, por supuesto en los pueblos ni de lejos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues habrá que ir viendo no solo en ese tema, sino en el resto cómo se va aplicando. No deberíamos de centrarnos solo en los temas referentes al incremento del precio, áreas tensionadas. Yo creo que también hay otro asunto muy importante, que es las reservas de suelo que a partir de ahora hay que generar en nuevas urbanizaciones en cuanto a viviendas destinadas al alquiler, en cuanto a viviendas protegidas. Al principio del debate me refería, bueno, pues en concreto la comunidad autónoma que tiene los porcentajes más importantes de vivienda protegida a reservar dentro de los sectores es el País Vasco, y ahí Euskadi, y ahí, bueno, es curiosamente la comunidad autónoma que tiene los precios más altos de venta de vivienda. Entonces eso también son cosas que van influyendo negativamente sobre el mercado libre y en consecuencia sobre el precio final de las viviendas. José Manuel, sobre eso, las comunidades autónomas, que aquí en Castilla y León precisamente, ¿qué puede pasar de aquí? Ya ha dicho que uno de los problemas fundamentales es quién va a delimitar esas zonas tensionadas. Hombre, es evidente que aquí en Castilla y León, así intuitivamente hablando, no existe un mercado tensionado como tal, como puede existir en ciudades como Madrid o Barcelona, ¿no? Barcelona, Sevilla. Pero sí que hay zonas a lo mejor donde están más altos los precios. Sí, pero claro, una cosa es que estén altos los precios y otra cosa es que esa zona realmente sea tensionada. Lo que pasa, el problema es que si nos ceñimos a las condiciones que tiene que cumplir en esas zonas tensionadas, pues puede haber algún ayuntamiento que así lo considere y que con una justificación que también dice la ley que debe de tener, pero bueno, una justificación más o menos pobre o rica, sin embargo, al final delimite una zona tensionada, lo cual puede provocar un verdadero desastre en el mercado inmobiliario. Desde luego aquí en Castilla y León, bajo mi punto de vista, no existen zonas tensionadas, pero sin embargo, si coge una renta tipo aquí en Valladolid, pueden ser 600 euros, 700 euros, fíjese usted que 600 euros, 700 euros, más los gastos que dicen que deben de estar incluidos para ver si esa zona es tensionada o no, que pueden ser del orden de gastos de comunidad, gastos de calefacción, gastos de electricidad, etcétera, etcétera, pues puede ser del orden de 200, 250 euros, te metes en 700 son 900 y pico euros. 900 y pico euros por 3 suponen ya 2.700 euros. Bueno, pues puede haber que realmente casos, en casos muy restringidos, que realmente se cumplan esas condiciones y que a alguien se le ocurre decretar zona tensionada, que además va a tener una vigencia de 3 años, con lo cual puede destrozar el mercado en esa zona tensionada que ahora mismo yo creo que aquí en Castilla y León, sinceramente, no existe como tal para poder, tener las causas suficientes para intervenir en el mercado de alquiler. José Ramón, no sé si tiene algo que aportar a esto que están diciendo tanto Gonzalo como José Manuel. No sé si conoce un poco cuál es la situación de Castilla y León, pero no sé si eso, bueno, pues en ciudades como Madrid o como Barcelona, bueno, pues si puede venir a solucionar algo el problema o no.
Lo que puedo indicar de forma general que esta ley lo que va a provocar son desigualdades claramente entre comunidades autónomas, las que quieran aplicar la ley y las que no la quieran aplicar. Y dentro de las que quieran aplicar, debido a la gran demanda que va a haber en esas zonas tensionadas, habrá listas de esperas probablemente muy largas, como ha ocurrido en otros países, para poder acceder a una vivienda. Pero también va a provocar desigualdades territoriales entre, sobre todo en aquellas comunidades autónomas donde las zonas no sean tensionadas, porque lo que van a hacer probablemente promotores inversores es dirigir sus inversiones hacia aquellas zonas que no están tensionadas, porque les saldrán mejor los números, con lo cual se van a producir desigualdades territoriales de unas zonas a otras. De todas maneras, para nosotros esta ley va a provocar también mucha inseguridad y mucha incertidumbre, sobre todo al no regular materias que son importantes, no las regula, no nos indica cuál va a ser el índice de actualización que se va a aplicar en el 2025, que va a sustituir al IPC. Lo deja abierto, no dice nada. Tampoco nos dice cuál va a ser el índice de precios por el cual se van a limitar las rentas, tampoco dice nada, lo deja abierto. Deja en manos de las comunidades autónomas el concepto de gran tenedor o de pequeño tenedor, lo deja abierto y deja en manos de las comunidades autónomas qué zonas van a ser tensionadas y cuáles no. Cualquier propietario, cualquier inversor que quiera alquilar una vivienda necesita conocer todos estos conceptos para tomar decisiones, sobre todo para que les va a ellos aportar mucha seguridad jurídica, con lo cual muchos de estos términos que son fundamentales que se regulen los dejan abiertos, con lo cual está espantando de este mercado a muchos inversores porque desconocen dónde se van a meter para rentabilizar sus inversiones. Me he quedado sin tiempo, son y 11, me queda un minuto. José Manuel. Es importante al hilo de lo que antes ha dicho Gonzalo, y es que en las actuaciones de nueva urbanización, es decir, todos los desarrollos urbanos de obra nueva, se incremente del 30% al 40% de vivienda de protección pública, lo cual en muchísimas zonas de Castilla y León hace inviable absolutamente esa nueva promoción, y ya no digamos en zonas de reforma o de actuación de rehabilitación interior de la ciudad, que aumente del 10 al 20%, pues exactamente igual. En Castilla y León habrá otras zonas donde no ocurra así, pero desde luego aquí hace inviable la mayoría de las promociones. Pues Gonzalo, José Manuel y José Ramón, muchísimas gracias por habernos explicado, bueno, pues la letra pequeña, ¿no?, de esta ley de vivienda. Veremos a ver si esos efectos, bueno, pues luego los vamos a ver en el mercado, y yo les emplazo pues eso a otro próximo programa para poder ver un poco qué es lo que pasa. Esta ley además se focaliza mucho en la vivienda del alquiler. También podríamos hablar de la vivienda en propiedad y ver un poco también qué es lo que ha faltado, ¿no?, en esta ley que ustedes han demandado, han dicho. Lo dicho, Gonzalo, José Manuel y José Ramón. José Ramón, muchísimas gracias por haber entrado en directo, aunque sea por videoconferencia, y poder haber participado en el programa. Gracias. Estupendo, gracias a vosotros. Gracias. Eso, les emplazo a un próximo programa. Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Les contamos más cosas. Hasta ahora. Seguimos aquí en Está Pasando y nos vamos a marchar a Burgos, porque allí comienza hoy una de las citas culturales más importantes de la primavera en la capital burgalesa. Eduardo, estamos hablando de la Feria del Libro. Sí, este fin de semana, además de leer programas electorales, podemos leer libros, así que eso, si les gusta la lectura, hoy en Burgos comienza la Feria del Libro. Participan 13 librerías de la ciudad y pasarán por allí hasta el 4 de junio. Luis Ángel Rozas, unos 60 autores. Como cada mes de mayo, en Burgos los libros salen a la calle. Ayer comenzaba esta Feria del Libro, que va a estar abierta al público aquí en la Plaza Mayor hasta el próximo día 4 de junio. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Libreros. Álvaro, muy buenas. Un clásico también es sacar los libros a la calle y amenazar lluvia, que nos hace mucha falta. No hay mejor rogativa. Bueno, sí, funciona muy bien. Yo creo que nos van a tener que patrocinar para que cambie un poco el clima, ¿no? Bueno, ha salido el frío, tenemos un poquito de lluvia, pero bueno, esperemos que nos deje disfrutar de esta feria, que creo que son 11 días y que tenemos una programación importante, con lo cual esperemos que cambie el tiempo, ¿no? Feria ya sin restricciones, aunque cuando había restricciones de aforo, la respuesta del público fue buenísima. No sé, ¿cómo está ahora mismo el sector?
Bien, la verdad es que bien. Desde, como dices, desde la época de las restricciones hemos notado además una afluencia mayor, aunque los eventos ya tenían una afluencia importante, tanto el Día del Libro como la Feria del Libro, pero yo creo que hay una vuelta a las librerías, un disfrutar de la lectura por parte de la gente y bueno, la verdad es que son buenos momentos para las librerías, para el libro, para la lectura en general, ¿no? Se sacan los libros a la calle, pero también los aficionados a la lectura y a la literatura pueden disfrutar y conversar con algunos autores. ¿Quiénes van a acudir este año a Burgos para firmar ejemplares? Pues la feria tiene en esos 11 días 65 autores, que es un número muy importante, pero casi siempre se buscan los más conocidos. Pues va a estar Julio Amazares, acaba de estar Sergio del Molino, viene Manuel Vilas, bueno, y Luz Ros, hay una serie de autores importantes, Pedro Simón, tenemos autores muy reconocidos por el público, que es al final un poco lo que congrega mayor audiencia y lo que suena más. Pero hay una serie de autores, tal vez de carácter más local o autonómico, que nos visitan y que también son muy queridos por el público, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Álvaro. Vamos a conocer también algunos de los stands, a ver qué es lo que se vende estos días. Vamos, por ejemplo, tenemos literatura para todos los públicos también. Vamos, en este caso, con Mar de Hojas, que es una librería especializada en literatura infantil y juvenil. ¿Los más pequeños también participan de la feria? Pero muchísimo, muchísimo, porque además hay un hábito ya muy importante para ellos en la lectura y los críos están muy habituados ya desde pequeñitos a que les lean ya su cuentito los padres, para que vayan actuando ya desde el añito con psicomotricidades y demás, y muy participativos. Sobre todo el fin de semana hay muchas actividades además preparadas para todos ellos en las carpas que están en el espolón, y la verdad que los talleres se llenan enseguida de chavales para participar en ellos. Sí, sí. Por lo que vemos también muchísima variedad de colecciones para todas las edades y para aficionar al público, digamos, para fidelizar a esos lectores desde edades muy tempranas. Eso es, todas las editoriales están buscando su nicho, ven que es importante ya, que los chavales ya empiezan a leer mucho desde los 7 años, entonces las colecciones son muy variadas, de todo tipo, muy dirigidas a niños y a niñas y mezclados, o sea, hay una variedad tremenda, incluso en la parte juvenil. También cada vez se edita más, porque también los chavales hasta 14, 15 y 16 años también leen bastante. Luego ahí se produce un parón, que luego si es buen lector lo retoman, pero la verdad que muy variado, de todo tipo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Esto es un poco el ambiente que se respira a esta hora todavía temprana. La afluencia de público no es demasiado grande, sobre todo por las tardes. Aumenta este volumen y, como decimos, el libro, el protagonista y la lectura, ese fomento de la lectura entre los burgaleses hasta el próximo 4 de junio. Eso, que hay tiempo, 11 días. Gracias, Luis Ángel, desde Burgos. Otra industria cultural cada vez más potente es la del videojuego. En España ya hay más de 18 millones de jugadores, unos 300 profesionales. Hemos descubierto incluso un centro de alto rendimiento como el de los deportistas de alto nivel, donde los videojugadores mejoran sus habilidades y entrenan. Sergio García, buenas tardes, porque también hay competiciones. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Edu. Nosotros ya estamos en este centro de eSports, que ojo, esto no es jugar a las maquinitas como se ha hecho toda la vida, esto es un centro de alto rendimiento. Aquí la gente viene a jugar a esos videojuegos para, por ejemplo, competir. Es gente que lo tiene ya esto muy profesionalizado. Nosotros, por ejemplo, vamos a hablar con Nacho. Él está aquí sentado ahora mismo muy concentrado jugando. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nacho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, cuéntanos un poco a qué estás jugando ahora mismo. Pues mira, estamos jugando a Fortnite, que es un juego de disparos. Estamos jugando 4, es un juego además cooperativo. Estamos jugando, ya te digo, cuatro jugadores contra escuadrones de otros 4. Entonces, este juego es muy sencillo. Se trata de buscar recursos, buscar armas, buscar vendas, buscar escudos y matar al resto. Muy divertido, es muy rápido, se llama Fortnite. ¿Cuánto tiempo llevas tú jugando, bueno, pues a estos juegos, digamos, de una forma más seria, más...? Bueno, yo he sido gamer toda mi vida. Yo ya tengo mis años y empecé con los juegos tipo Pac-Man, tipo Tetris, y ahora han evolucionado mucho. Estos se llaman videojuegos de mundos reales. Podemos estar constantemente andando por un mundo que va cambiando. Y yo he jugado toda mi vida. A este tipo de juegos más cooperativos y más deportes electrónicos, pues 4 o 5 años. Claro, entiendo que tener todo esto a tu disposición y poder disfrutar de esto es una gozada, ¿no? Pues la verdad es que esto es un lujo.
esto es un lujo. Desde que nos enteramos que Madrid In-Game había empezado a funcionar y que podíamos venir a jugar, pues estar en tu casa con los amigos es divertido, cada uno en su casa a través de canales como Discord, en el que te puedes conectar a distancia, pero venir aquí y jugar con ellos es mucho más divertido y aprendes mucho más y te lo pasas mucho mejor. Bueno, pues muchas gracias, Nacho. Te dejamos a ver si hay suerte y se gana esa partida. Importante, Edu, porque la entrada para entrar aquí es gratuita, está en casa de campo y como veis los equipos pues son de última generación, hay ordenadores, también hay tablets, hay pantallas de plasma pues para que pueda venir aquí la gente a prepararse para esas competiciones. Vamos a intentar hablar ahora con Iván, él está aquí jugando aquí mismo. Hola, buenas tardes, Iván, ¿qué tal? Buenas. Bueno, cuéntanos un poco a qué estás jugando. Pues estoy jugando al Rocket League, que es un juego de fútbol de coches. Así de primeras puede sonar un poco llamativo, pues bueno, es bastante simple. Bueno, tú nos contabas antes que tú has llevado equipos que compiten, ¿no? Sí. Llevo llevando equipos desde 2017 aproximadamente y actualmente también sigo llevando algunos y bueno, es 3 contra 3, hay que entrenar a los chicos, hay que trabajar también un poquito todo lo que es, bueno, poco a poco con ellos, tanto en el juego como fuera del juego y también trabajar esos valores un poco que tiene el deporte tradicional a veces. Claro, ¿qué te parece disfrutar bueno, pues de estas instalaciones de forma totalmente gratuita y que pueda venir aquí quien quiera? A ver, a mí me parece una locura, sobre todo para la gente que quiere, por ejemplo, que juega en consola, quiere probar a PC, o gente que a lo mejor quiere juntarse con sus amigos para jugar, pues me parece que es un sitio ideal para hacerlo. Perfecto, pues muchas gracias, aquí te dejamos y a ver si hay suerte en esa partida que estás jugando. Y aquí lo dejamos, Edu, que la gente sigue muy concentrada jugando. Parece esto casi una biblioteca. Esto es el eSports, iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, que además nos dicen también que va a generar muchos puestos de trabajo. Gracias, Sergio. Con lo que hemos jugado al Tetris, al Pac-Man de pequeños, podemos ser ahora deportistas. Fíjate, qué curioso. Entrenando. Un centro de alto rendimiento para estos gamers. Bueno, pues nada, de todo tiene que haber, claro. Por supuesto. Eso es. Bueno, que nosotros nos vamos, que acaba el viernes, que el lunes volvemos a estar aquí. Además, lunes postelectoral. Con mucho que analizar del domingo. Mía, así sí. Así que les esperamos. Que pasen un buen fin de semana. Hasta el lunes.